Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite reunirnos de nuestras casas, hogares, para ofrecer este tiempo a Dios. En nuestras casas, hogares, la familia, ofrecer a Dios nuestra adoración, ser bendecidos con su palabra, ser edificados. Saludamos a toda la gran familia de Casa de Encuentro con Dios, aquí en Guayaquil, Petrillo, Durán, fuera de Guayaquil, también la familia de Casa de Encuentro con Dios en Palenque. Vamos a orar para poner este tiempo delante del Señor y luego vamos a ir en un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana de bendición, de poder ser fortalecidos en la comunión contigo, en este tiempo, Señor, cuando deseamos ofrecértelo a ti, desde nuestras casas, de nuestros hogares, como familia, Señor, en el día del Señor, este culto, Señor. En él participamos, nos unimos a través de esta señal de Facebook, a donde llegue, Señor, los que participan y se pueden conectar. Señor, gracias por tu presencia en cada casa, en cada vida que cree en ti. Y en este tiempo, Señor, gracias por recibir la adoración, la alabanza de nuestro corazón. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. En ti confiamos porque tú eres nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén y amén. Nos unimos en un tiempo de canto, de alabanza, adoración a nuestro Dios. Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el padre que cuida a los suyos, tú nunca pierdes de vista a ninguno, el que no falta en momentos tan duros. Tú ves individuos pero amas al mundo. Me libras de todo peligro oculto, no tengo miedo al terror nocturno. Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros. La muerte no nos toca porque estás con nosotros. Me das de tu paz, ahora mi alma no teme. Vivo a la sombra del que todo lo puede. En brazos me envuelves, tus planes me cubren. Somos tus hijos, que todo se escuche. Solo un camino y se llama Cristo. Creo por fe aunque nunca lo he visto. De todo hay salida si tú eres quien guía. Dios es real para el que ni creía. A ti me aferro, príncipe de paz. Cordero en león, tú siempre puedes más. Enemigos huyen delante de ti. Tú vas a mi lado, sí, detrás de mí. Quien me guarda no se dormirá, quien me cuida se levantará. Mi roca es la que no se moverá, castillo que no se derrumbará. Espada que corta enfermedad, escudo que no puede atravesar la plaga ni las cosas que vendrán. Dios nunca falla. Viviré aferrado al poder que hay en tu nombre. La sangre de Jesús nos cubre, solo nombra dónde. España, Puerto Rico, Guatemala hasta China. Jesucristo es la esperanza para América Latina. Pronto auxilio, mi refugio, tú serás mi fuerza. Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza. Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta. Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga. Aunque vengan pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis dolores. Pase lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré. Aunque vengan pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis dolores.
lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un Padre mejor que todos, que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano. Bien, en esta mañana de la palabra de Dios queremos tratar el tema los creyentes que se irán en el rapto. Los creyentes que se irán en el rapto. La doctrina bíblica del rapto de la iglesia nos enseña que antes de la segunda venida de Cristo y antes de la gran tribulación que viene sobre el mundo entero, Dios va a sacar su iglesia de esta tierra. Dios se va a llevar a los creyentes en lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Antes de la segunda venida de Jesús y antes de la gran tribulación que viene sobre toda la tierra, Dios saca su iglesia, Dios rapta, se lleva a los creyentes de esta tierra a su gloria. El que tenga oídos para oír, oiga. La ira de Dios, los juicios de Dios están por caer sobre esta tierra a causa de una humanidad pecadora, a causa del incremento del pecado, de la corrupción de los hombres. El pecado se ha incrementado, la tierra se ha llenado de corrupción, de violencia, leyes corruptas, leyes de los hombres que van contra las leyes de Dios, leyes que asesinan niños, como la del aborto, y permiten que un niño pueda ser eliminado en el mismo vientre de su madre, leyes que aprueban el matrimonio en el mismo sexo, cuando la palabra de Dios nos muestra que es abominación ante los ojos de Dios. Amados, ante una humanidad que se ha corrompido, se ha llenado de violencia, de pecado, y no ha querido arrepentirse, la ira de Dios está por derramarse sobre ella, los juicios terribles de Dios están por caer. Y déjeme decirle que esta pandemia del COVID-19 es solamente una sombra de los juicios terribles que están por caer sobre toda la tierra. Pero antes de que la ira de Dios se derrame sobre un mundo pecador, cada vez en mayor corrupción, pecado, y sin querer arrepentirse, antes de que los juicios de Dios caigan, Dios va a sacar su iglesia. En lo que se conoce como el rapto de la iglesia, el rapto más grande de la historia. Cuando Dios se lleve los creyentes de este mundo, es lo que está por darse. Y la pregunta es, ¿quiénes son los creyentes que se irán en el rapto? ¿Quiénes son los creyentes que se irán en el rapto? De esto tratamos esta mañana, es el tema de esta conferencia basada en la palabra de Dios. Los creyentes que se irán en el rapto. 3 respuestas a la pregunta: ¿quiénes serán llevados en el rapto más grande que está por acontecer? Hay 3 respuestas, mis amados, 3 respuestas que las obtenemos al considerar en la Biblia el caso registrado de un hombre a quien Dios se lo llevó. El caso de un hombre que fue raptado por Dios.
Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 5, verso 18 al 24. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5, verso 18 al 24. Dice la palabra de Dios. Vivió Jared 162 años y engendró Enoc. Y vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, séptimo desde Adán, hijo de Jared. Este hombre Enoc a los 65 años engendró a Matusalén, su primer hijo, y caminó con Dios en amistad, en compañerismo, en comunión con Dios, 300 años. Dice el versículo 23, el verso 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc tiene un comienzo para caminar con Dios en su vida. Enoc empezó a caminar con Dios a los 65 años después que engendró a Matusalén. Y luego dice el verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Del verso 23, amados, dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc empieza su caminar con Dios, un compañerismo, una amistad con Dios, una vida en comunión con Dios a los 65 años. Y luego el Señor le concede 300 años de vida. Y dice el texto que Enoc caminó 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, Enoc, desde que empezó su caminar con Dios, su amistad, su compañerismo, desde que Enoc empieza una vida en comunión con Dios, la mantuvo durante el resto de sus años sobre esta tierra. Y entonces dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Antes de que Enoc fuera llevado por Dios, antes de que este hombre fuera raptado por Dios y llevado a su gloria, se repite de este hombre 2 veces la frase, caminó Enoc con Dios. A los 65 años, Enoc empieza a caminar con Dios y fue constante. 300 años. A los 365 años, constantemente Enoc caminando en amistad, en compañerismo, en comunión con Dios. A los 365 años, dice el versículo 24, desapareció porque le llevó Dios. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga, el mayor rapto por darse en la historia de la humanidad está por acontecer. La ira de Dios está por caer sobre esta tierra, los terribles juicios divinos a causa de tanta corrupción y pecado que ya colman la tierra. Antes de que la ira de Dios se derrame sobre este mundo y sus juicios caigan, Dios se lleva a su iglesia. El rapto.
de la iglesia. ¿Quiénes son los creyentes que se irán en el rapto de la iglesia? Escúchelo. Se irán creyentes como Enoc, a quien Dios se lo llevó. Creyentes que han iniciado y mantenido un caminar con Dios. Hombres y mujeres que en su vida han tenido un comienzo para caminar con Dios en compañerismo, en comunión, en amistad con Él. Y se han mantenido en ese caminar con Dios, se han mantenido en la comunión con Dios, en compañerismo con Dios. Estos hombres, estos creyentes, serán llevados como fue llevado Enoc por Dios a su gloria. Creyentes apartados, creyentes que han dejado de mantenerse en la amistad, en la comunión con Dios, creyentes que están enemistados con Dios, se van a quedar para ver sus terribles juicios en esta tierra. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de que todo creyente en el distanciamiento de Dios lo termine y se vuelva a Dios. Vuelva en comunión, en amistad con Dios, para no dejar de caminar con Él, para no dejar la comunión con Dios. Porque son los creyentes como Enoc, los que empiezan una vida caminando con Dios, en comunión con Dios, en compañerismo con Dios, y se mantienen en esa comunión con Dios. No se apartan, se mantienen. Son los creyentes que serán llevados en el rapto por Dios, cuando Cristo saque su iglesia de esta tierra. Mi amado, estamos viviendo tiempos finales, tiempos postreros. Y hoy más que nunca hay que mantenerse caminando con Dios. No hay que descuidar el tiempo con Dios. No hay que descuidar el secreto con Dios. El tiempo en la oración, el tiempo con la palabra. Hombres y mujeres, creyentes como Enoc, que empezando una vida de comunión, de amistad con Dios, y se mantienen en esa comunión, en ese caminar con Dios, se mantienen en ese compañerismo y en esa amistad con Dios, son los creyentes que se irán en el rapto, cuando Cristo se lleve su iglesia. ¿Quiénes serán llevados? ¿Quiénes serán los creyentes que se irán en el rapto más grande que está por acontecer cuando Cristo se lleve la iglesia de esta tierra? La respuesta número 2 la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 5 y verso 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, el verso 5 y el verso 6. Dice este pasaje, Hebreos 11, verso 5 y el verso 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice este versículo 5, está hablando de Enoc, del mismo Enoc de Génesis. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, Enoc, llevado al cielo, raptado por Dios, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vivió antes de la ley,
antes de los mandamientos. Sin embargo, este hombre que vivió antes de que la ley fuera dada, antes de que la ley divina Dios la diera a conocer, sin embargo, este hombre en su vida procuró una cosa. En todo, Enoc procuró agradar a Dios. Y antes de que fuese traspuesto de la tierra al cielo, llevado por Dios, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? ¿Quiénes son los creyentes que se irán en el rapto? Hombres y mujeres como Enoc, que tienen testimonio de haber agradado a Dios. Hombres y mujeres como Enoc, que en su vida procuran en todas las cosas agradar a Dios. Hay muchos que a veces quieren agradar a los hombres. Y hay quienes por agradar a los hombres a veces desagradan a Dios. Pero mis amados, el agradar a Dios debe estar por encima de agradar a los hombres. El apóstol San Pablo dijo, si yo procurara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. ¿Quiénes serán llevados por Cristo Jesús en el rapto que está por darse cuando el Señor saque su iglesia de esta tierra? Hombres y mujeres como Enoc, que tienen el testimonio en sus vidas de agradar a Dios. Escúchalo, el que tenga oídos para oír, oiga. Agradar a Dios requiere tener fe. Por eso dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vidas que agradan a Dios son vidas de fe. Agradar a Dios requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué muchas veces desagradamos a Dios? Por falta de fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hombres y mujeres de fe como Enoc, con convicción de lo que no se ve. Dios es invisible, pero el que tiene fe, convicción de que Dios existe, de que Dios es real y de que es galardonador de los que le buscan, ese hombre, esa mujer como Enoc, va a llevar una vida con testimonio de agradar a Dios. ¿Quiénes serán llevados en el rapto más grande que está por darse cuando Cristo se lleve los creyentes de esta tierra al cielo y luego de eso la ira de Dios se derrame sobre este mundo? Creyentes, hombres y mujeres como Enoc, que por la fe, con convicción en un Dios, aunque no lo ven, pero procurando agradarle, alcanzan testimonio de haber agradado a Dios. La tercera respuesta. ¿Quiénes son los creyentes que serán en el rapto? Respuesta número 1. Hombres como Enoc, a quien Dios se lo llevó, que caminan con Dios, se mantienen en ese caminar con Dios, en esa amistad, en ese compañerismo y en esa comunión con Dios. No se apartan, se mantienen en comunión con Dios. No descuidan el tiempo diario, esa comunión, ese compañerismo, en el tiempo de la oración, en el tiempo con la palabra. Seguirán en el rapto los creyentes como Enoc, que por la fe tienen testimonio de haber agradado a Dios. Y la respuesta número 3. Judas, en el libro de Judas, esta carta que está casi al final,
del Nuevo Testamento, mis amados, antes del libro de Apocalipsis, está la carta de Judas. Judas, el verso 14 y el verso 15, antes del libro de Apocalipsis. Damos lectura. Judas, verso 14 y el verso 15, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se está hablando en esta carta de Judas, los versos 14 y 15, se está hablando otra vez de Enoc. Es el mismo Enoc de Génesis, porque dice el verso 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Es el mismo Enoc. ¿Qué se dice de Enoc? Antes de que fuera raptado y llevado por Dios al cielo. Se dice de Enoc que profetizó. Enoc habló de parte de Dios. ¿Y qué profetizó Enoc? ¿Qué habló Dios? ¿Qué habló Enoc al profetizar? Y este texto nos dice que Enoc profetizó diciendo que Dios vino. Ese fue el mensaje de Enoc, profetizando, hablando de parte de Dios. Enoc dijo: vino Dios para hacer juicio a todos y para dejar convictos, culpables a los impíos que han obrado impíamente. Antes de que Enoc fuera llevado al cielo, raptado por Dios, Enoc profetizó. Enoc habló de parte de Dios, habló de su venida y habló del juicio que Dios iba a realizar. Juicio para todos y juicio para dejar convictos, probar la culpabilidad de todos los hombres impíos. De manera que Enoc fue llevado al cielo, raptado por Dios, pero antes de que esto sucediera, Enoc profetizó, habló de parte de Dios. Dios venía y venía para juzgar a los hombres y dejar convictos a todos los hombres impíos. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quiénes serán los creyentes que se irán en el rapto? Son los creyentes como Enoc, que no se callan. Son creyentes que están hablando de parte de Dios, están testificando que Cristo viene y que viene para juzgar las naciones como lo hizo Enoc. Los creyentes que no se callan, los creyentes que hablan de parte de Dios y profetizan que Dios está por venir, que Dios está por hacer juicio a toda la raza humana. Los creyentes que profetizan como Enoc son los que se irán en el rapto con el Señor. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga. No hay que callar el mensaje de Jesús. No hay que quedarse callado. Los que confiesan a Cristo, los que están compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, los creyentes que están hablando de que Cristo viene, de que viene la hora de juicio, los que no se quedan callados, son los que se van a ir en el rapto. San Pablo dijo: ay de mí si no predicara el Evangelio. El mandato de compartir, de hablar de Jesús, las buenas nuevas, de no quedarse callado, el mandato ha sido dado. Y el creyente que no está compartiendo, que no está hablando de Cristo, está en desobediencia. No está cumpliendo el propósito. Dijo el apóstol Pedro:
a los creyentes, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos gusta escuchar eso. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿cuál es el propósito de ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Cuál es el propósito? Y dijo Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creyentes que se van en el rapto, cuando Cristo saque su iglesia de este mundo y luego caigan los juicios, los creyentes que se van son los creyentes como Enoc, que no se están callando, que están profetizando, hablando de parte de Dios. Cristo viene y viene para juzgar las naciones. El mismo Señor advierte de esto. Usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo y de Lucas. El Señor Jesús dijo con claridad, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré también a él delante de mi Padre. Yo puedo imaginarme la escena cuando Cristo, sacando su iglesia en el rapto, los creyentes llevados por él, y llegando Cristo a la gloria del Padre, con los creyentes llevados en el rapto, Cristo Jesús presentando a los creyentes, diciéndole a su Padre, Padre, ellos me confesaron en la tierra delante de los hombres, no se quedaron callados, y hoy yo los presento, yo los confieso delante de ti y delante de los ángeles. Creyentes que se irán en el rapto son creyentes como Enoc, que antes de que fue llevado, había compartido, hablado de parte de Dios, de que Dios venía y venía para hacer juicio. Amados, el tema en este domingo de mayo, los creyentes que se irán en el rapto. Se acerca la hora. Las señales de los tiempos que estamos viviendo están gritando a voces de que Cristo viene por segunda vez. Y antes de que Cristo venga por segunda vez, la tierra va a sufrir tribulación grande como no la ha ido ni la habrá. Los juicios de Dios estarán cayendo sobre esta tierra, sobre un mundo lleno de pecado, de violencia, corrupción, y que no ha querido arrepentirse. Pero antes de que el Señor derrame su ira sobre una humanidad pecadora, no arrepentida, el Señor lleva a los suyos. La iglesia será llevada de la tierra al cielo. ¿Quiénes son los creyentes que se irán en el rapto? Creyentes como Enoc, a quien Dios se lo llevó, que iniciando una vida de caminar con Dios en amistad, en compañerismo, en comunión con Él, la han sabido mantener. Creyentes como Enoc, que alcanzan testimonio de haber agradado a Dios, y creyentes como Enoc, que profetizó, no se cayó, sino que habló de parte de Dios, de su venida, del juicio que vendría. Los creyentes que no se callan el testimonio, que hablan de Jesús, el Señor los llevará en el rapto, en el mayor rapto de toda la historia que está por acontecer. Oramos. Padre Celestial, esta mañana una vez más te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Tu palabra nos advierte, tu palabra nos prepara para que podamos
ser partícipes de tus propósitos gloriosos. Tú vienes por segunda vez. Tus juicios sobre esta tierra ya no se tardan. Y antes, el rapto de tu iglesia, cuando tú te llevas los creyentes, oh Dios amado, esto es inminente, está por suceder. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a estar listos, a estar seguros de que no vamos a ser dejados, de que vamos a ir en ese rapto de la tierra a la gloria celestial. Ayúdanos, Señor, más que nunca en este tiempo, mantener la comunión contigo, andar cada día en un caminar contigo, en un compañerismo, en una amistad, no descuidando la comunión diaria contigo y mantenerla hasta el final. Señor, que como Enoc, en nuestras vidas podamos tener el testimonio de que te agradamos a ti y que procuramos agradarte en todas las cosas. Y que también como Enoc, que antes de ser llevado y desapareció porque tú lo llevaste, profetizó, habló de tu parte, habló de tu venida y de que venías para juicio. No podemos callar en este tiempo las buenas nuevas. Hoy más que nunca, ese momento es la hora de entregarlas, de no guardar silencio, porque tú vienes, Señor. La hora del juicio se acerca. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra que nos prepara y nos advierte en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un llamado, una oración especial para el amigo que me está escuchando en esta mañana, alrededor de la pregunta, ¿es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Cuál sería el destino de su alma? Y si usted no está seguro de su salvación, le invito en esta mañana a repetir conmigo esta oración por salvación eterna del alma. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana es la mañana de ser salvos. Cierre sus ojos ahí donde usted me escucha. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te invoco, Señor, por la salvación de mi alma. Y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero en esta mañana te ruego que me salves, que la sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados. Y diga conmigo, Señor, perdóname, sálvame, cámbiame, dame la vida eterna. Ayúdame, Señor, a seguirte de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted, mi amigo que me escucha en esta mañana, y si repitió conmigo la oración que acabamos de hacer y lo hizo por la primera vez, quisiéramos poderle contactar al terminar esta sesión. Usted podrá ver la información, dónde contactarnos. Deseamos que usted pueda tener gratuitamente esta guía, un nuevo comienzo que le va a ayudar en su crecimiento espiritual. Un nuevo comienzo, guía de la palabra de Dios para una vida cristiana victoriosa. Gratuitamente la estamos haciendo llegar. Contáctenos con la información al cierre de esta sesión. Bien,
Antes de volver para la bendición sacerdotal en esta mañana, al empezar una nueva semana, dejamos con nosotros la participación de Oscar Medina con el canto No tengas miedo, Él volverá. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Bien, mis hermanos, empezamos una nueva semana. Que la bendición de Dios esté con nosotros, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Levante su mano allí donde está y vamos a orar, rogando la bendición de Dios sobre nosotros. Padre Celestial, empezamos una nueva semana que tú nos la concedes.
Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestro refugio. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes nuestras peticiones. Y te rogamos, Señor, en esta mañana, que tú conozcas, Señor, cada ruego, cada petición. Mira cada mano levantada, Señor, ahora. Y conoce la necesidad de cada vida. Señor amado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu poder, tu mano de bendición sobre nosotros, Señor, escuchando nuestro ruego en esta mañana, conociendo cada necesidad de ti, Señor, venga la provisión que te pedimos. De ti, Señor, venga la sanidad que te pedimos en el nombre de Jesús. Se abren puertas en el nombre de Cristo de trabajo, de empleo para el que no lo tiene. Rechazamos todo temor del enemigo y declaramos en este tiempo, Señor, que tú nos sustentas, que tú nos guardas en nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque en este tiempo y siempre tú estás con nosotros. Y gracias por conocer nuestras peticiones, que las elevamos a tu presencia en esta mañana y te damos gracias creyendo que tú vas a hacer la obra conforme te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Ahora, Padre Celestial, por tu bendición que rogamos con nosotros esta semana, ahora invocamos y ponemos tu nombre sobre nuestras vidas. Amados, que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Amados, si el Señor lo permite, nos veremos otra vez el miércoles, Dios mediante, en un tiempo en vivo de intercesión, de adoración y de bendición, siempre con su palabra. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.